Un saludo, alumnos, alumnas de cuarto grado. Bienvenidos al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Estamos en la fase 3, semana 3. Y el desarrollo de la guía se llama la unidad número 6, Previniendo Enfermedades. El contenido es Anatomía y Fisiología de los órganos del sentido del olfato. El resuelve es detección de olores de distintas sustancias. Vamos a lo que debes saber, la introducción. ¡Qué rico huele! Es la expresión que usamos en muchas ocasiones al estar cerca de algo que tiene un agradable aroma. También emitimos otras expresiones contrarias a la ya mencionada como guácala o qué feo huele, cuando estamos cerca de algo con olor desagradable. Pareciera que a veces nuestra nariz nos hace sentir olores que no queremos, pero este acto tan cotidiano que damos por sentado tiene un trasfondo más profundo y mucho más interesante, de tal forma que involucra recuerdos, sentimientos y cariño. Veamos de qué se trata todo esto llamado olfato. ¿Qué es el olfato? Es un tipo de sistema sensorial conectado con el sistema nervioso y el cerebro, especializado en detectar estímulos de olor. Y aquí lo tenemos en la figura 1. La nariz es la parte más representativa del sistema del olfato. Es el canal principal para detectar olores y respirar. Los olores son propiedades de algunas sustancias en el aire que percibimos al inspirar. Existe una amplia variedad de estos olores que van desde los más agradables y sutiles hasta los muy marcados y repulsivos. Por tanto, las sustancias odorantes en realidad son partículas muy pequeñas, invisibles a la vista, que ingresan a la nariz y son captadas en una zona llamada bulbo olfatorio, que es donde se perciben los olores. Miren, aquí tenemos el esquema de la estructura interna de la cavidad nasal, es decir, de la nariz, por donde pasan los olores y llegan al epitelio olfatorio, parte del bulbo olfatorio. Aquí tenemos el nervio olfativo, tenemos la cavidad nasal, epitelio olfatorio, está ubicado aquí arriba, bulbo olfatorio, células nerviosas y fibras, que estarían en esta parte de acá, y la lengua, que está muy unida a la cavidad nasal, es decir, a la nariz. Y aquí tenemos la glándula mucosa, aquí está el detalle del epitelio olfativo. Aquí tenemos la glándula mucosa, la fibra nerviosa, las células olfatorias y lo que tenemos son las células de soporte, todo esto dentro del sistema del olfato. Estos tejidos internos de la cavidad nasal son células muy sensibles a los odorantes, que son básicamente moléculas aromáticas. Las células transmiten la información de los olores por el nervio olfativo hasta el cerebro. Es ahí donde se detectan y se interpretan los olores. Las células olfatorias son muy sensibles ya que deben detectar cantidades muy bajas de olores específicos en el aire. Toda la anatomía de la nariz interna y sus funciones son propias de un sentido sensorial del tipo quimiorreceptor. Es bueno recordar que la nariz también forma parte del aparato respiratorio, entonces en ambos casos, respiración y olfato, la función principal de la nariz es recoger y canalizar el aire. Sumado a esto también ayuda a percibir los sabores y el gusto. Bien, en el aroma está el gusto. En humanos el olfato está bien desarrollado para captar e identificar una gran cantidad de aromas. Aunque esto no es nada extraordinario, ya que otros mamíferos tienen este sentido muchísimo más desarrollado, este es el mismo mecanismo que siguen otros animales que poseen este órgano o estructuras similares o análogas. Se conoce que hay otras especies con el olfato mucho más sensible que el del humano. Muchos mamíferos poseen el olfato muy desarrollado gracias a las características de su órgano olfativo. Sobre todo en perros es muy potente. Miren, aquí en la figura 3 tenemos otros mamíferos como los perros tienen un sentido del olfato más potente que los humanos en su capacidad de detectar una mayor variedad de olores. ¿De acuerdo? ¿Has notado cómo los olores buenos hacen que reaccionemos rápidamente?
Sucede que el sentido del olfato está íntimamente ligado al sentido del gusto, ya que ambos responden a estímulos químicos. Desde muy pequeños los niños son capaces de reconocer y discriminar aromas agradables de los desagradables. Evolutivamente los humanos han desarrollado capacidad para relacionar los aromas atractivos con la buena calidad de los alimentos y los aromas desagradables con los alimentos en descomposición o de mal sabor. Miren, figura 4. Hay más probabilidad de que un niño pequeño se sienta atraído por el aroma de un pan recién horneado y que rechace el olor del pescado muerto. Olores para recordar. Una característica del olfato es la capacidad de asociar aromas con ciertas experiencias vividas o momentos. El olor a sopa de gallina o de una quesadilla recién horneada puede que a muchos les recuerde a sus abuelitas o mamás. El olor a ropa limpia, ese olor a nuevo cuando sacas un juguete de su caja por primera vez, probablemente te hagan recordar algunas experiencias pasadas o a personas en específico. Con los perfumes sucede lo mismo. Muchos relacionan el olor de perfumes con la persona que quieren. Esto ocurre porque la zona del cerebro que interpreta los olores está conectada directamente con el hipocampo y la amígdala, zonas dedicadas a la memoria y a sensaciones de afecto y aversión, respectivamente. Por eso, a lo largo de la vida guardamos todo un repertorio de olores en nuestra memoria. Lastimosamente, a medida pasa el tiempo, perdemos gradualmente la capacidad de captar más aroma. Vamos a las preguntas del ponte a prueba. De acuerdo a todo lo que hemos leído, vamos a contestar. Número 1. El sistema sensorial está conectado con el sistema nervioso y el cerebro, detectando estímulos de olor. Verdadero. De todos los mamíferos, los seres humanos son quienes tienen el sentido del olfato más desarrollado. Falso. Hablábamos del perro y decíamos que el perro tiene el sentido del olfato mucho más desarrollado que las personas. Pregunta 3. ¿Las sustancias odorantes son partículas muy pequeñas, invisibles a la vista, que ingresan a la nariz? Verdadero. El sentido del olfato está íntimamente ligado al sentido del gusto y ambos responden a estímulos químicos. Verdadero. En la nariz hay una zona llamada bulbo olfatorio, que es donde se perciben los olores. Verdadero. Ahí estaríamos con las 5 preguntas. Luego vamos al resuelve. Esta es una actividad propia que ustedes la pueden desarrollar en su casa. Adivina qué es. Esta actividad la realizarás con la ayuda de tus padres u otra persona adulta responsable. Antes de iniciar el experimento, tus padres deben elegir de 5 a 10 muestras de alimentos de origen variado. Las colocarán en pequeñas cajitas, sobres de papel o recipientes de tal forma que no sean visibles, pero que permitan percibir su aroma. Luego las enumerarán. Estas muestras no debes verlas tú, porque si tú las ves, entonces vas a saber de qué se trata. Tienen que estar encerraditas en la cajita o en el sobrecito o en el recipiente, pero sin que tú las veas. ¿Cuál es el procedimiento? 1. Solicita a tus padres que te cubran o tapen tus ojos, luego que te ayuden a sentarte en la mesa u otro lugar cómodo con todas las muestras ya en las cajitas o recipientes colocadas frente a ti. Número 2. Toma la muestra 1 en el orden de izquierda a derecha o viceversa. Una a una debes acercarla a tu nariz, olfatearla cuidadosamente e identificar a qué corresponde. Sigue ese orden que tus padres anoten el nombre de la muestra que tú has dicho. Luego, el tercer paso, al terminar de identificar todas las muestras, destapa tus ojos y una a una compara lo que identificaste con lo que realmente hay en cada cajita o recipiente. Al final, anota cuántos aciertos obtuviste. El paso 4. Luego de la experiencia, anota el nombre de todas las muestras ocultas y a la par el nombre del olor que identificaste con los ojos cerrados. Luego responde, ¿qué muestras fueron totalmente diferentes al olor que percibiste? De todas las muestras que oliste, ¿hubo una o varias que te parecieron desagradables? ¿Por qué? Bueno, existen algunas cosas que puede ser que sean alimentos y que a nosotros no nos gusten, o puede ser que sea otro tipo de productos que por su aroma tampoco sean agradables a nuestro olfato. ¿Alguna de las muestras te hizo recordar algo o lo asociaste con alguien? Definitivamente que eso va a suceder así.
si nos acercaron un trozo de pan que nosotros generalmente comíamos cuando íbamos a visitar a la abuela o cuando vamos a visitar a un familiar cercano o algún amigo o alguna amiga que nos ofrece, nos vamos a acordar de esa persona o de esa circunstancia. Y la número 5, presta atención a las indicaciones que te dará tu docente sobre la forma que usarás para presentar las evidencias de tu experimento y las respuestas a las preguntas que contestaste. Puede ser que tienes que tomar algún video del experimento o fotografías del momento en el que realizaste este proceso. Así es que de esta forma se estaría completando esta actividad sobre el sentido del olfato. Miren los criterios que nos menciona. Comprendo todos los conceptos empleados en la guía, resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana, ya lo hicimos, desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones de igual modo, utilizo materiales adicionales a la guía, sites o teleclases para comprender mejor el tema. Y aquí vienen algunos enlaces en los cuales ustedes pueden aprender más sobre el sistema nervioso humano, contenido multimedia interactivo sobre los sentidos en humanos. También hay otro apartado sobre eso. Así es que alumnos, alumnas de cuarto grado, de esta manera estaríamos completando la guía de continuidad educativa de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a cuarto grado, la fase 3, semana 3. Espero que puedan desarrollar esta experiencia y puedan tener un desenlace o un resultado agradable. Muchas gracias, bendiciones a todos y todas.